Señor, gracias porque tenemos este día la oportunidad de venir a tu palabra. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tu palabra puede hacer en nosotros esa obra de transformación que nada más puede hacer, Señor. Háblanos y danos fe, danos la capacidad de con tu espíritu poder responder como es adecuado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Isaías 2. Nada más, recordemos que Isaías es un libro de visiones, es decir, no es como Josué, que cuenta una historia de manera cronológica. Sus visiones a veces van al futuro, a veces van al pasado. Entonces, no trates de encontrar esa historia. Es un libro de visiones. Cada visión y lo que va viendo nos lo va narrando. Sí hay un poco de historia, pero ya lo iremos viendo en su tiempo. En el capítulo 2 vamos a ver esta visión, porque comienza diciendo el capítulo 2 versículo 1 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces, lo que nos va a mostrar es lo que vio. No nos lo puede poner una foto, ¿no? Nos sacó una foto a lo que vio, simplemente lo narra. Esto es una de sus visiones. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, lo primero que vamos a ver, podríamos como subtitularle la gloria del Mesías, ¿no? Habla de este anhelo de Dios. Si le preguntaras a Dios, Dios, ¿tú qué es lo que quisieras? Sería esto. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios ya ha dicho, no está diciendo me gustaría, esto es lo que va a pasar, esto es lo que ya le mostró en algún lugar del multiverso, por decirlo de alguna manera, esto ya sucedió y es lo que vio Isaías. ¿Qué cosa vio? Dice que en lo postrero, postrero quiere decir final, ¿no? El final de los tiempos, en esto va a acabar, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Los montes son eso, lugares altos, por eso se llaman también altares. Los altares son imitaciones de lugares altos. Y en el libro de Reyes que estuvimos estudiando, vimos una y otra vez que en los montes ponían altares. Los montes representan eso. Un poco la idea es que Dios está en el cielo, cualquier Dios con D minúscula que crea la gente, no está arriba sobre los demás. Entonces, un lugar alto me acerca. Es como eso, tratar de acercarme de alguna manera. Y bueno, dice, el monte de la casa de Jehová, la casa de Jehová es el templo y está en un monte, es el monte de Sión. Entonces, eh, lo que está diciendo es que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. La cabeza es lo principal, lo que gobierna. Entonces, dice, va a ser confirmado. Vivimos en una era, una época el día de hoy, en que hay muchísimo desprecio mundial, ¿ok? A nivel del mundo, a nivel de calle, la gente tiene un desprecio mayúsculo por todo lo judío y un aprecio absoluto por cualquier otra cosa, ¿no? Llámese en terreno político, si le preguntas a la gente Israel o Palestina, te van a decir siempre Palestina, siempre va a decir en meditación o clase de religión, no, pues meditación, y siempre va a estar despreciado todo lo que tiene que ver con Dios, pero en aquel momento dice Dios lo va a confirmar, va a quedar claro que la casa de Jehová es la cabeza de todos los montes y será exaltado sobre los collados, sobre las colinas. O sea, va a ser, no necesariamente, digamos, el día de hoy el monte más alto es el Everest, ¿no? Pero no está hablando de geografía, sino el monte más alto, más importante, más grande será el monte de la casa de Jehová, será cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, todos los pueblos van a es curioso porque es como un río, pero que corre hacia arriba, ¿no? Hacia el monte. Todos van a correr hacia este monte. Verso 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión
saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo el mundo va a querer, ¿te imaginas que van a correr hacia él? Porque él va a estar hablando. El día de hoy no pasa así. La gente no corre a querer escuchar lo que Dios quiere decir. Corre a lo que quiere escuchar sobre lo que le haga sentir bien, pero no lo que Dios quiere decir. Esto se va a cumplir al final de los tiempos. El día de hoy no se va a cumplir. Nunca vas a poner una iglesia donde se predique la palabra y la gente va a aplaudir. ¿Mm? Los creyentes tal vez, pero siempre son un grupo pequeño. En cambio, si pones un antro o cualquier otra cosa, la gente, un centro de meditación apoyado por el gobierno, va a pasar, la gente va a aplaudirlo. Pero en aquel momento, todo esto va a ser realidad. Todos van a correr hacia Jerusalén. ¿Cuándo se va a cumplir? En lo que nosotros conocemos como el milenio. Lo hemos estado hablando en la reunión de domingo, lo tocamos un poco ayer, pero al regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo regrese, Apocalipsis 19, establecerá su reino en la tierra, un reino que él había prometido a David. Le dijo, de tu descendencia voy a levantar un rey cuyo reino no tendrá fin. No ha pasado. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando él regrese, ya la muerte no se enseñorea de él, puede reinar por la eternidad, va a establecer su reino y va a ser un reino judío, va a ser un reino, este, sionista. Desde Jerusalén él va a gobernar todo. Y dice, todos correrán hacia él. Lo estaremos viendo ahora en la serie de profetas menores, como hay en Zacarías se narra naciones yendo a adorarle. Esto va a suceder. Muchos pueblos vendrán y dirán, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. El día de hoy ni siquiera hay casa de Dios, o sea, el día de hoy no hay templo. En aquel momento habrá templo y Jesús estará sentado ahí gobernando. De ahí saldrá, dice, la ley. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Van a ir y van a escuchar. Y el anhelo es, dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Entonces, ¿te imaginas un sermón de Jesús? Vamos, o sea, sermón de Jesús a las 4. Sales corriendo a escuchar cómo habla, lo que dice. Pero no solo él va a dar esa instrucción, dice el verso 4, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No solo va a enseñar y va a enseñarnos a caminar, sino también va a juzgar. El Salmo 2, que es una conversación entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, dice el Hijo, dice el Padre, pídeme y te daré por herencia todas las naciones, las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasija de alfarero. Dios está diciéndole a Jesús eso, yo te voy a dar y tú las vas a regir como una vara de hierro, es decir, una vara derechita. Tu justicia no va a ser así chueca, selectiva, no, no, no. Vas a juzgar con justicia y vas a ser firme, vas a desmenuzar como vasija de alfarero. Eh, él va a juzgar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice ahí en el verso 4, volverán sus espadas en rejas de arado. Evidentemente, eh, eh, la espada simboliza todo instrumento de guerra y se va a convertir en un arado, en un instrumento de cultivo, ¿no? Es decir, ¿te imaginas el presupuesto que se destina el día de hoy al armamento, al ejército, a la milicia, destinado al cultivo para proveer alimento a todas las naciones? Se va a terminar el hambre, entonces todo, no habrá guerra. Él va a juzgar, las espadas se convertirán en rejas de arado, las lanzas se convertirán en hoces. Las hoces igual son como un cuchillo pero curvo, ¿no? Para cortar los haces de trigo. No alzará espada nación contra nación, no habrá guerras, ni se adiestrarán más para la guerra, no habrá em, servicio militar obligatorio ni nada de eso. En el edificio, en el frontis de las Naciones Unidas está esto en inglés, ¿no? Eh, eh, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, porque las Naciones Unidas se supone que ese es su anhelo. ¿Lo han logrado? ¿Lo podrán? No. ¿Cuándo va a ser posible? Solo cuando Cristo regrese.
cuando Él esté ahí y Él juzgue con justicia y Él enseñe su palabra de sabiduría. Y eso es lo que dice Dios. Ese es mi anhelo, esta es la gloria del Mesías. ¿Qué es lo que quiere? Que Él gobierne y que todos corran a Él a escucharle y todos le obedezcan. Ahora, ahora sí que expectativa, ¿cuál es la realidad? ¿No? ¿Cuál es lo que en realidad está pasando? Versículo 5. Dios le habla a su pueblo. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Interesante que diga Jacob y no diga Israel, porque Jacob es el engañador. Jacob es el gandalla. Jacob es el que está como siempre tratando de sacar ventaja. Dice, venid casa de Jacob. Jacob se va a transformar en Israel, ¿no? Y va a tener sus 12 hijos, las 12 tribus. Entonces él les llama, caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente, ¿por qué le llama caminaremos a la luz de Jehová? Porque no lo están haciendo. Vengan y caminaremos. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo. ¿Qué están haciendo? Verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Ciertamente has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Cómo Jacob puede dejar la casa de Jacob? Un poco la idea es que no te pareces al pueblo de Dios. ¿Conoces a gente que se va eh, 2 semanas a Estados Unidos y regresa diciendo, la palabra, I'm sorry, digo, lo siento, no, como que ya se le olvidó el español porque estuvo 15 minutos en Estados Unidos. Así, se le olvidó quién era. Ah, vamos por unas hamburguesas. Oye, comemos tacos. No, unas hamburguesas. Porque se le olvidó su identidad. Y eso le pasó al pueblo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Soy cristiano. Ajá. ¿Desde cuándo? O sea, no parece. Se olvidó la identidad. Lo que debía ser ya no es. ¿Por qué? Dice ahí, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Y no habla de Iztapalapa o algo así, sino eh, todo lo que el día de hoy se conoce como New Age, meditación y todo eso es antiguo, pero son costumbres del oriente. Son costumbres hindúes. Y el día de hoy eso, poner un incienso, la meditación. La Biblia habla de meditación, sí, pero es distinta. La meditación en la Biblia quiere decir pensar. La meditación del mundo es no pienses. O sea, nomás a partir de ahí te das cuenta quién quiere controlarte. Unos te piden que pongas la mente en blanco y Dios pide que pienses, que actives tu mente. Entonces, costumbres de Oriente, agoreros, eso es como magos, ¿no? Adivinos, como los filisteos. Hasta en iglesias puede pasar esto. En iglesias hay costumbres que vienen de la metafísica y adivinos y agoreros y pactan con hijos de extranjeros. Y lo que el día de hoy le conocemos como eh, la, el yugo desigual. Alguien que está en yugo desigual difícilmente puede permanecer siendo cristiano. Si era, dejó de serlo. Y si era y se equivocó, en algún momento tiene que caerle el 20 y volver a la realidad, volver a la santidad. Nadie que permanece en yugo desigual sabiendo que es yugo desigual está manteniendo la identidad de Israel. O sea, Dios no le dice fuchi, Dios le dice no estás aquí, regresa. Como empezó el versículo 5, venid, casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Esa es la invitación. Vengamos a la luz de Jehová, porque no estás. Verso 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. O sea, hay mucha abundancia, pero ¿es malo que haya abundancia? No, no, no. El problema, la abundancia, no, o sea, Abraham fue un hombre rico, Job era un hombre eh, rico, eh, el maná era rico, o sea, la riqueza y la ricura no tiene problema. El problema está en que
Están confiando en eso. Algunos piensan que está hablando de avaricia. ¿Cómo consigues tanto dinero si no siendo avaricioso? Un poco esa es la lógica. Ahora, todo se aclara más porque al final nos explica, su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables, algo que en Deuteronomio 17 Dios había prohibido. No puedes confiar en, 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 en tu capacidad bélica, porque además de entrada ya sabes cómo va a acabar. ¿Cómo va a acabar? Todo eso se va a convertir en arados, todo eso se va a convertir en hoces. Entonces, está reprochándoles, uno, no tienen la identidad que tenían, la han abandonado. Número dos, están abrazando costumbres ajenas y extranjeras. Número tres, están confiando en cosas que no tienen que confiar, están poniendo su confianza en sus recursos, en su trabajo, en su, en lo que ellos pueden hacer, ¿no? De hecho, versículo 8 continúa diciendo, además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Eso es ridículo, pero pasa. Están adorando lo que ellos mismos hicieron. Se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Ahora, esta que se ha humillado no quiere decir que es la humillación correcta. Hay que humillarnos ante Dios porque Él es superior a cualquiera de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? La humanidad se ha humillado ante otras cosas. Y justo ayer o esta mañana íbamos pasando por Avenida Constituyentes y hay una gasolinera. Y en la entrada, digamos, de la gasolinera, había una muchacha con una bandera, ¿no? Y así bailando, ¿no? De una manera, pues eso, lo que al mundo le gusta. Y yo le decía a mi esposa, cuando veo se me da mucha lástima, como por un lado el, el sistema está obligando a esta muchacha a humillarse por unos pesos. Y luego, íbamos al banco y saliendo estaba sonando un tema de reggaetón, una cosa así. Y yo decía, ¿quién se humilla a escuchar eso y quién se humilla a hacer eso? Pero es que eso es lo que el mundo te obliga a hacer. Dios dice, póstrate ante mí y Dios te va a exaltar. Al que se humille, Dios lo va a exaltar. En su naturaleza de humano, hay una dignidad humana que Dios te ha dado, te ha hecho de su imagen y semejanza. Y cuando te postras ante Dios, Dios te dignifica. Cuando te postras ante Bad Bunny, cuando te postras ante el dinero, ante tus ídolos. Hay gente que ha donado su riñón para comprarse un teléfono. Hay chicas que han subastado su virginidad para comprarse un teléfono. ¿A qué nivel de humillación los somete el mundo? Y si te acuerdas tu vida antes de Cristo, estabas postrado y humillado ante el mundo y hacías lo que te pedía y eras esclavo de todas las pasiones. Y el día de hoy, como dice la palabra, de esas pasiones de las cuales ahora os avergonzáis. Así está la realidad. Se han inclinado, por tanto dice, no los perdones. Ahora, eso es muy fuerte. Dios está diciendo no los perdones, Isaías está diciendo no los perdones. ¿Por qué alguien pediría que no los perdones? Porque no hay deseo de arrepentimiento. Porque si se quisieran arrepentir, ¿te acuerdas del capítulo pasado? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si fuesen negros como la grana, yo los haré como blanca lana. O sea, Dios no está retirando su mano. Él sigue llamando. ¿Cómo comenzó esta sección en el versículo 5? Vengan, caminaremos en la luz de Jehová. Pero pues si no lo quieres, no hay otra opción. El juicio. Verso 10. Por eso fíjate cuál es la perspectiva de aquel que no anhela el perdón de Dios. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Dice, métete en la peña y escóndete en el polvo. El ser humano está consciente de la gloria de Dios. Y hay dos opciones.
o te postras derrotado. Marcos Vidal, como dice, eh, eh, al final de cara a cara, cuando llega a tu presencia, si es que aún puedo hablar, ¿no? Si no caigo fundido, ¿no? El ser humano ante la presencia de Dios puede caer destruido, pero gozoso de haber sido humillado, humillados bajo la poderosa mano de Dios. O va a querer esconderse, va a querer rechazar esa luz que viene. ¿Y qué van a hacer? Dice, se meterán a los montes. Oye, te estás escondiendo de al que no puedes esconderte. Huye. Y en Apocalipsis vemos diciendo, collados, montes, caigan sobre nosotros para huir de la ira del Cordero, porque su ira ha llegado. La altivez, ¿no? La arrogancia de los hombres será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Todo lo que el hombre piensa que es grande, el COVID o sea, ¿cuál es la diferencia entre la pandemia del 2020 y la pandemia en la Edad Media de la peste negra? Nada, igualito estábamos todos con miedo y encerrados, o sea, no sabíamos qué se podía, nos agarró en curva y con toda nuestra tecnología, la humanidad no pudo combatir. Entonces volvió a quedar al descubierto la fragilidad, que nuestra altivez es nomás una pantalla. Dice, solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Por qué? Porque es el único digno de exaltación. Cualquiera de nosotros, al ser exaltado, se destruye. Porque no fuimos creados para ser exaltados, fuimos creados para adorar a Dios. Y adorando a Dios nos edificamos, crecemos, nos dignificamos. Eh, dice en el verso 12, porque el día de Jehová, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. El día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Rápidamente lo hemos visto antes, pero te lo repito. El día de hoy, la Biblia le llama a esta era como el día del hombre, ¿no? El día del hombre es el momento en el que el hombre decide. Por eso cuando alguien te diga, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad, tanta hambre, tanta injusticia? Porque Dios existe, pero el hombre lo ha rechazado. Y el día de hoy, Dios le entregó el gobierno al hombre. Cuando Adán fue creado, le dijo, sojuzga la tierra. Y Dios no es un Dios tramposo que se lo dio y luego se lo arrebata. No, le dio eso y Adán decidió entregarlo a Satanás y vivimos este mundo. Vivimos en el día del hombre. Pero un día vendrá el día de Jehová. ¿Cuándo es que no es un día, ¿no? Así como el día del hombre no es un día, el día de Jehová no es un día, es una nueva era, cuando Dios intervendrá en el mundo, primero derramando su ira en lo que conocemos como la gran tribulación, y luego en su reinado, que es el milenio. Ese será el día de Jehová. Y es como el día, Dios cuando habla de día siempre empieza oscuro. El día judío, el día en la Biblia, en Génesis, comienza en la noche. Y es bonito porque para nosotros comienza el día con fuerza, hay mucho que hacer, hay sol, hay no, despertado. Y a medida que va pasando el día se nos va acabando la pila y ya en la noche, al final del día, ya somos como un trapo, ¿no? Y apenas ya llegas a la cama arrastrándote. Pero en la mente de Dios, no, el día comienza oscuro, pero va creciendo en luz, va creciendo en luz. Y sí, comienza con la gran tribulación, ese tiempo en el que Dios derramará su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado, y terminará con este reinado milenial glorioso del Mesías. Entonces dice, día de Jehová vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos. Y esto es una metáfora, ¿no? Los cedros son árboles muy altos y habla de la arrogancia. Entonces van a ser aplastados, ¿no? Como un árbol aplastado. Los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas, los robles de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis eran como las naves más grandes en aquella época, los barcos que podían atravesar de mar a mar. Entonces, eso está poniendo sobre las cosas grandes todo lo que a nosotros nos parece, wow, gigante, Dios lo va a aplastar, ¿no?
sobre todas las pinturas preciadas. Incluso las pinturas preciadas son cosas de valor, pero para Dios dice eso no vale nada y lo va a destruir. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Lo repite, solo Él. Y quitará totalmente los ídolos. ¿Qué está haciendo? Dios está enojado, destruyendo todo, porque como no me adoran a mí, entonces morirán. No, 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 no. Dios nos está limpiando. Dios está eh, trayendo bendición al pueblo. Los ídolos serán quitados y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Repite, es como un corito, ¿no? Que lo repite. Ellos dirán, escóndanse, viene el cordero, la ira del cordero. Y Dios dice, no, yo estoy trayendo mi ira para limpiar el mundo y no hay donde puedan esconderse. Aquel día, verso 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. O sea, al final todos los ídolos y todas las cosas vas a terminar tirándolas a las cuevas, a los basureros. La gente que se desvive por el teléfono más moderno terminará tirando su teléfono porque ya no hay señal, ¿no? Eh, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra, ¿no? Otra vez este corito. Aquel día Dios va a traer justicia. Aquel que viene a él humillado, dice, si tú crees que eres pecador, estemos a cuenta. ¿Te acuerdas capítulo 1? Estemos a cuenta. ¿Te acuerdas que, no sé si te dije, pero el capítulo 1 es como un resumen de todo el libro? O sea, podrías leer el capítulo 1 y ya leíste todo el libro. Por supuesto, vamos a leerlo, pero todo es un eco del capítulo 1. Aquel que se humilla va a ser exaltado por Dios. Aquel que viene y confiesa sus pecados va a ser limpiado por Dios. Pero aquel que resiste, aquel que es terco, ¿te acuerdas? Como el mulo que no conoce a su Señor, ese entonces tendrá que al final aventar todo y morir. Por eso dice el verso 22, dejaos del hombre. Eso es como, dejen de confiar en el hombre, suelta al hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Y no quiere decir que el hombre no vale nada, porque el hombre, pues para Dios es valioso, Dios lo halló valioso, sino que, ¿por qué estás confiando en el hombre? El hombre, su aliento está en su nariz, o sea, nomás tapale la nariz y ya vas a ver cuánto aguanta. Sí, es un hombre así, como muy fuerte, ¿te imaginas? Así, musculoso, y le tapas la nariz y ya, se muere. No, así es, no importa qué tan fuerte es, sigue siendo igual de frágil ante Dios. Entonces, ¿por qué confiar en el hombre? Mejor, en vez de confiar en el hombre, dice, ven a la luz, acércate a la luz. Eh, ¿Por qué apoyarse en ídolos que no van a servir? ¿Por qué poner tu confianza en algo que no es el Señor? ¿Por qué no caminar a la luz de Jehová? Si esto es una realidad y va a suceder, ¿por qué no? Pues, ¿qué sucede el día de hoy en mi vida? ¿Por qué no empezar hoy a caminar en la luz? ¿Y qué es la luz? Bueno, la Biblia habla de dos cosas como la luz. Número uno, Cristo. Cristo es la luz. Venir a la luz es venir a estar a las... Es curioso, ¿no? A la sombra de Cristo es donde más en luz puedes estar. No hay lugar más iluminado. Ten en cuenta que la idea de la luz es contraria a la oscuridad. La oscuridad es peligrosa, te puedes tropezar, no sabes lo que hay. En la oscuridad puede haber más maldad. O sea, nadie tiene miedo a la luz. El temor es la oscuridad. Representa todo eso. Y no hay mayor luz que a la sombra de la luz de Cristo. A la sombra de Cristo es el lugar más iluminado, no hay temor. Pero hay otra cosa que también la Biblia la compara como luz, que es la palabra. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro caminar. Y no hay forma de caminar en luz descuidando la palabra. Entonces, si esto va a ser una realidad, ¿a qué van a correr? Al monte de Sión, donde está Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo?
va a enseñar, va a dar la palabra. El día de hoy no necesitamos correr. ¿Te imaginas que tuviéramos que, para ser salvos, tienen que correr hasta Jerusalén? Algunos no nos alcanza. No tendríamos presupuesto para ir, pero no hay que ir allá. ¿Te acuerdas la mujer samaritana? Le está diciendo a Jesús, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, los montes, ¿no? Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, el otro monte. Y Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre en espíritu ni en verdad, ni aquí ni allá, sino en Cristo y en la palabra, en el espíritu y la verdad de la palabra. Pues no, realmente leyendo este capítulo, pues nos tiene que dar esperanza de que nuestro Redentor vive, ¿no? Nuestra fe es real y todo lo que de pronto nos puede ahogar hoy en injusticia, en maldad, nos tiene que dar un aliento de un día va a regresar, o sea, eso es real, eso sí va a pasar, ¿no? Y por otro lado, hay una frase que eh, pues siempre tengo desde niña, no sé dónde la escuché, tal vez en muchos lados, ¿no? Donde decía, lo único que me queda es mi orgullo, ¿no? O sea, como que era lo último que uno defiende, ¿no? Podemos estar en ropa interior, pero mantenemos el orgullo, ¿no? Y aquí este capítulo, cómo habla el Señor, ¿no? De que, o sea, puedes mantenerlo aquí, pero va a llegar un día donde no lo vas a poder sostener, porque el Señor va a humillar a todos, el Señor va a poner a cuentas a todos. Entonces, aprender a humillarnos, aprender a vivir en humildad, aprender no como castigo, sino porque Jesús paga, porque Jesús sana, porque Jesús nos entiende, porque Él sí se dio cuenta, porque Él es justo, o sea, en un consuelo de lo que ya tenemos en Él. Entonces, no peleemos bueno, yo, ¿verdad? Ya los incluyo. Yo no voy a pelear mi orgullo, ¿no? Y estar trabajando en eso. Y por último, qué bonita también esta idea que tú podrías ser ese monte al que otros pueden correr para hallar la luz, ¿no? No tu luz, sino la luz de Dios. Y tu boca puede ser esa fuente de donde sale la palabra. Eh, y creo que ese es un llamado al que todos podemos responder, que nuestra vida sea una fuente de luz, una fuente de donde sale la palabra, y que las naciones no corran a nosotros, pero seamos ese punto de eco para que las personas conozcan la bondad de Dios y el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu plan se va a cumplir. Al final vamos a correr todos hacia Jerusalén cuando tú gobiernes, cuando tú pongas orden en este mundo que está tan chueco. Pero el día de hoy queremos correr. No a Jerusalén, al monte de Sión, sino a Jerusalén celestial, hacia ti, hacia tu presencia. Queremos ir, Señor. Queremos ir a escuchar tu voz. Queremos que tú reines sobre nuestra vida con vara de hierro. Que si es necesario que nos desmenuces como vasija de alfarero, que lo hagas y nos reconstruyas con un nuevo corazón. No queremos ser rebeldes ni escondernos. No queremos tratar de huir de ti. Ven a nosotros, Señor, y que nosotros podamos ser también un eco de tu voz para la gente que no te conoce. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te exaltes tomando nuestra vida para ti. Amén.